Dixo presenta. No le doy el beneficio de la duda. Yo tengo 100 preguntas para la señora Sheinbaum. ¿Por qué le regalan indulgencias a los políticos? ¿No aprendieron nada con el mentiroso anterior? Tengo 100 preguntas que le debemos hacer a diario a la señora Sheinbaum. Seamos los ciudadanos más observantes y exigentes de toda la historia de este país. Eso es lo que vamos a analizar en el episodio 245 de Factor Kaiser del día de hoy. Te pido que me acompañes y lo compartas en todas tus redes sociales y en todos sus chats. Y además, suscríbete aquí al canal para que te avise cada que hay un nuevo episodio. Información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. Confieso que yo ya perdí cualquier tipo de fe en eso que llaman los símbolos políticos, los gestos y las buenas intenciones. Veo y leo a muchas personas tratando de encontrarle sentido y significado al vestido blanco, al beso en la mano a un político impresentable, al beso en el cachete a la presidenta del Poder Judicial, a la brujería limpia a la que fue sometida en la fiesta del Zócalo o al género de la titular del Poder Ejecutivo. Entiendo que tienen que llenar sus espacios noticiosos y sus mesas de análisis con algo respecto de lo que sucedió el día de ayer. Pero la mayoría se concentró en lo menos importante, en los símbolos históricos. Para mí, una de las grandes lecciones de la pesadilla de gobierno que terminó el lunes pasado es que los supuestos símbolos valen madres. Porque lo que nos afecta a todos, lo que destruyó la democracia, lo que pone en peligro a la república fueron las decisiones, las palabras y sobre todo las acciones del gobierno anterior. Los hechos, pues. Hace 6 años, esos mismos medios y comunicadores estaban embobados con los símbolos. Desde la llegada del presidente en un Jetta blanco al Palacio Nacional, el discurso lleno de promesas, la misma brujería limpia en el Zócalo y el abandono de los pinos para vivir en Palacio Nacional. Es el símbolo de un nuevo régimen, decían emocionados. Finalmente el pueblo será parte de la democracia, chillaban emocionados. En el discurso de hace 6 años, el expresidente, qué bien se siente decirle expresidente, ¿no? En su discurso de toma de protesta de hace 6 años, el expresidente prometió varias cosas que valen la pena recordar. Respetaría la Constitución y las leyes, respetaría la división de poderes, respetaría la libertad de expresión de sus críticos, acabaría con la militarización, se sometería a las instituciones, acabaría con la violencia y acabaría con la corrupción impune. Recuerdo con tristeza y frustración a muchos analistas, comunicadores y líderes sociales aplaudir este discurso, expresar esperanza y repetir hasta la náusea que el nuevo presidente merecía el beneficio de la duda. Lo estaremos observando, decían con cara seria. No tiene un cheque en blanco, afirmaban con convicción. Le exigiremos como a ningún presidente anterior, amenazaban con firmeza. Recuerdo también con mucha frustración una tras otra mesa de análisis en medios de comunicación masiva a personas que yo consideraba inteligentes hablando de los símbolos, de todo lo que representaba la llegada al palacio en un Jetta blanco, de la enorme importancia que tenía su sencillez y su supuesta humildad. ¡Qué cambio! ¡Qué aire fresco! ¡Un nuevo México!, repetían sin vergüenza. Pues ese señor, al que le dieron el beneficio de la duda, destruyó la democracia, le robó miles de millones de dinero público a decenas de órganos del Estado para armar el aparato más grande y caro de compra de votos de toda la historia. Permitió el sexenio más violento de la historia con un sistema de seguridad hipermilitarizado que prometió desmantelar. Violó la Constitución y las leyes impunemente todas las veces que pudo. Mintió varias decenas de miles de veces. Es dato duro. En sus mañaneras atacó, amenazó y violentó a todos los críticos que pudo. Alentó la corrupción impune de sus hijos, de su familia, de sus colaboradores más cercanos y destruyó al Poder Judicial. Así, esos símbolos tan comentados al inicio de su sexenio, esos gestos de humildad y sencillez y esas promesas de cambio quedaron expuestas y probadas como burdas mentiras de una obra de teatro diseñada para engañar y a distraer a millones de personas. Iluso como soy, esperaba que la mayoría de esos analistas, comunicadores y líderes sociales hubieran aprendido la lección. Con tristeza y frustración, vi y leí ayer que no. Es un día histórico.
Si le va bien a ella, le va bien a México. Merece el beneficio de la duda. Y varias frases buena ondita como esas que se repetían por todos lados. Esto, a pesar de que el evento principal de ayer pareció mucho más un cursi homenaje al presidente saliente que una toma de posesión de la presidenta entrante. La secta obradorista parecía incapaz de aguantar sus ganas de echarle porras a su líder, incluso con la señora Sheinbaum ahí presente. Pero no caeré en analizar símbolos. Vamos a los hechos y a los discursos. Según leo, la señora Sheinbaum confirma la pertinencia de la destrucción del Poder Judicial, la idoneidad de la hipermilitarización de la seguridad y el discurso hueco de combate a la corrupción sin combate a la corrupción. Leo hoy que la nueva secretaria de Gobernación dice que, la cito, el país está en paz. Y la señora Sheinbaum confirma que los miércoles seguirán siendo la hoguera de los críticos en sus mañaneras. Así, en lugar de esperanzas bobas porque es mujer, porque es científica o porque no es López, te quiero proponer una lista de 100 preguntas. Sí, 100 preguntas que tenemos que hacernos todos los días y observar con absoluta objetividad y disciplina los hechos que las responden. No solo para evaluar su gobierno, sino para convertirnos en los ciudadanos más exigentes de la historia. Ahí te van. 1. En materia de crimen organizado y violencia, ¿cómo enfrentará su gobierno al crimen organizado? 2. ¿Seguirá el ejército con las manos atadas o va a poder actuar? 3. ¿Habrá una distribución justa de las Fuerzas Armadas o seguirá reinando el criterio político? 4. ¿Se utilizará al ejército para espiar a opositores? 5. ¿Estarán las Fuerzas Armadas que participen en seguridad sometidas a controles reales y ciudadanos? 6. ¿Seguirá el discurso bobo de que la causa del crimen organizado es la pobreza? 7. ¿Habrá coordinación y colaboración real con Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado? 8. ¿Se mantendrá la relación político-electoral con grupos del crimen organizado para ganar elecciones? 9. ¿La promesa de no habrá guerra como la de Calderón es una renuncia a la seguridad? 10. ¿Habrá algún día algún juicio contra algún narco importante en México? 11. En materia de justicia criminal, ¿hará la señora Sheinbaum algo con los corruptos e inútiles fiscales y fiscalías? 12. ¿Habrá alguna reforma que promueva su independencia y capacidad? 13. ¿Someterá a los inútiles de los fiscales actuales a algún proceso de rendición de cuentas? 14. ¿Intentará reformar a la Fiscalía General de la República para que sirva de algo y gane algún juicio? 15. ¿Seguirá confiando en el actual fiscal que entrega nulos resultados? 16. ¿Habrá algún tipo de coordinación con los estados en materia de seguridad? 17. ¿Regresará la inteligencia al centro de la lucha contra el crimen? 18. ¿Habrá algún tipo de rendición de cuentas real sobre la seguridad o seguiremos con las mentiras permanentes de el país está en paz? 19. ¿Será solo presidenta de los estados y municipios donde gobierna Morena, como hizo su antecesor? 20. ¿Seguirá el Estado negando la ayuda a las madres buscadoras de los desaparecidos? 21. En materia de combate a la corrupción, ¿seguirá confundiendo la austeridad con combate a la corrupción? 22. ¿Habrá investigaciones reales para los hijos y familiares del presidente por los escándalos de corrupción documentados en los que están involucrados? 23. ¿Seguirá la impunidad total para todo aquel que le jure lealtad política a la presidencia? 24. ¿Se mantendrá el rechazo al Sistema Nacional Anticorrupción y a sus órganos? 25. ¿Habrá fiscales anticorrupción de verdad o seguirán los ciegos leales? 26. ¿La Secretaría de la Función Pública seguirá siendo solo el Ministerio de la Lealtad Política o hará su trabajo de fiscalización? 27. ¿Se le permitirá a la Auditoría Superior de la Federación hacer su trabajo o seguirá sometida al poder político del titular del Ejecutivo? 28. ¿Habrá auditorías de verdad en el gobierno o seguirán siendo inútiles ejercicios de papel? 29. ¿Habrá sanciones, aunque sea para funcionarios menores, por los cientos de casos de corrupción del gobierno anterior? 30. ¿Habrá algún tipo de rendición de cuentas por la impunidad total del sexenio anterior? 31. En materia de presupuesto y finanzas públicas, ¿habrá prioridades claras en el ejercicio del gasto? 32. ¿Se seguirá priorizando el gasto con fines electoreros? 33. ¿Habrá transparencia real en el ejercicio del gasto
en especial en obras públicas y programas sociales. 34. Se seguirá permitiendo el desvío de recursos de un lado para otro sin orden ni transparencia para fines político-electorales. 35. Se seguirán quemando miles de millones de pesos para salvar a Pemex de sus hoyos financieros. 36. Algún día sabremos cuánto han costado realmente las obras emblemáticas del sexenio anterior y cuánto gastan al mes para su operación. 37. ¿Seguirán mintiendo sobre el monto, condiciones y utilización de la deuda? 38. ¿Volverá a haber fondos de contención para evitar desastres presupuestales en tiempos de crisis? 39. ¿Seguirá la presidenta utilizando el presupuesto como una cartera personal, como hizo su antecesor? 40. ¿Volverá a tomarse con seriedad la revisión de la cuenta pública de cada año? 41. En materia de salud pública, ¿mantendrá el capricho de la desaparición del Seguro Popular? 42. ¿Mantendrá la destrucción del sistema de abasto de medicinas? 43. ¿Lo seguirá negando? 44. ¿Habrá algún tipo de justicia para quienes lo provocaron y provocaron miles de muertes? 45. ¿Habrá justicia para quienes provocaron las miles de muertes en exceso durante la pandemia? 46. ¿Mantendrá la farsa de la megafarmacia para no molestar a su antecesor? 47. ¿Hará algo con el inhumano desabasto de material, suministros y equipo de todo el sector salud? 48. ¿Habrá disculpas y justicia para los miles de niños con cáncer y sus familias que se quedaron sin medicinas en el sexenio anterior y que los acusaron hasta de complots? 49. ¿Habrá disculpas y justicia para las miles de mujeres con cáncer que se quedaron sin sus tratamientos y sin operaciones en el sexenio anterior? 50. ¿Habrá impunidad para todos aquellos que le robaron recursos al sector salud a través de diferentes esquemas de corrupción? 51. En materia de educación pública, ¿seguirá privilegiando la ideología sobre la educación pública? 52. ¿Le regresará los recursos públicos que le quitó su antecesor a la educación pública? 53. ¿Seguirá sometida a los caprichos de los sindicatos de maestros? 54. ¿Seguirá negándole apoyos a la educación privada por cuestiones ideológicas? 55. ¿Seguirá sin invertir en tecnología para no molestar a los sindicatos y a los maestros? 56. ¿Seguirá sin privilegiar la impartición de inglés y computación para no molestar a los sindicatos? 57. ¿Seguirá utilizando su relación con los sindicatos para fines electorales? 58. ¿Seguirá con la medida populista de darle a los padres el dinero para la infraestructura educativa? 59. ¿Mantendrá la política de grilla electorera con las universidades públicas? 60. ¿Mantendrá la opacidad que reina en materia de datos reales sobre educación en todo el sector? 61. En materia de energía, ¿seguirá la apuesta setentera al petróleo como fuente principal de recursos públicos y energía? 62. ¿Seguirán dominando los dinosaurios ideologizados que no quieren inversión privada y promueven la patraña de la soberanía energética? 63. ¿Seguirá la opacidad en el uso de los recursos públicos en Pemex y en la CFE? 64. ¿Se mantendrá la tara ideológica de no apostar a energías limpias y renovables porque todo es petróleo y carbón? 65. ¿Le seguirán impidiendo a privados generar su propia energía y venderla? 66. ¿Seguirán quemando miles de millones de pesos en Pemex para tapar sus hoyos financieros? 67. ¿Seguirán impunes los cientos de casos de corrupción en Pemex y en CFE? 68. ¿Regresará la conciencia de cambio climático a la política energética? 69. ¿Habrá seguridad real para quienes quieran invertir en energía en este país? 70. ¿Habrá inversión real en el arcaico e insuficiente sistema de producción y distribución de electricidad en México? 71. En materia de adquisiciones y obra pública, ¿seguirán dominando las adjudicaciones directas en más del 80% de los contratos? 72. ¿Seguirá el clientelismo electoral dominando el mercado de las contrataciones públicas? 73. ¿Seguiremos sin transparencia ni sistema digital de contrataciones públicas? 74. ¿Las obras públicas seguirán siendo caprichos del presidente? 75. ¿Se mantendrán impunes los monumentales sobrecostos de las obras del sexenio que acabó? 76. ¿Se regresará a la transparencia, la competencia, la eficiencia, la eficacia y la legalidad como criterios constitucionales para las contrataciones públicas?
77. ¿Se abrirán las contrataciones a los mejores oferentes internacionales? 78. ¿Se respetarán los tratados de libre comercio en sus capítulos de contrataciones públicas? 79. ¿Seguirá el ejército encargado de las grandes obras públicas del país? 80. ¿Habrá algún tipo de objetividad en la evaluación de lo construido y gastado en el sexenio que concluye? 81. En materia de justicia, ¿mantendrá sin cambios la pésima relación del Ejecutivo con el Poder Judicial? 82. ¿Seguirá sin escuchar a los trabajadores del Poder Judicial ni a los estudiantes? 83. ¿Seguirá quemando todas las naves y todos los puentes para hacer realidad el capricho de su antecesor con esta reforma estúpida? 84. ¿Impulsará algo similar en los estados? 85. ¿Seguirá utilizando la justicia para regalarle impunidad a los suyos y perseguir a los otros, como hizo su antecesor? 86. ¿Seguirá violando impunemente la Constitución, abusando de sus poderes como lo hizo su antecesor? 87. ¿Entenderá algún día la importancia de la carrera judicial y la importancia de la experiencia en la impartición de justicia? 88. ¿Escuchará algún día a los expertos en derecho y a los practicantes nacionales y extranjeros sobre la absurda reforma judicial? 89. ¿Entenderá algún día que la supuesta democracia que defiende en el Poder Judicial en nada abona la impartición de justicia? 90. ¿Se atreverá a echar para atrás la peor reforma que impulsó su antecesor y que ella avaló? 91. En materia de la relación de México con el mundo, ¿seguirá aliada con los peores dictadores del mundo como hizo su antecesor? 92. ¿Seguirá alejándose de nuestros aliados internacionales por cuestiones ideológicas? 93. ¿Seguirá México lejos de los foros multilaterales de los que nos sacó su antecesor? 94. ¿Seguirá generando pleitos inútiles con aliados internacionales para satisfacer a su porra nacional? 95. ¿Seguirá sin viajar a otros lados como hizo su antecesor? 96. ¿Seguirá rechazando la colaboración y la cooperación internacional en materia de seguridad como hizo su antecesor? 97. ¿Mantendrá las posiciones tibias de su antecesor en la condena a graves violaciones de derechos humanos de otros países? 98. ¿Seguirá negando el megafraude electoral en Venezuela? 99. ¿Mantendrá la Guardia Nacional al servicio de la política migratoria de Estados Unidos que entregó y comprometió su antecesor? Y 100. ¿Habrá justicia para los migrantes que murieron calcinados en un centro de detención de la Secretaría de Gobernación? Esas son las 100 preguntas. Yo no regalo indulgencias y tú tampoco deberías hacerlo. Ni siquiera por el hecho de que se trata de la primera mujer en la presidencia. Que le regalen indulgencias quienes no aprendieron nada. Voy a dejar estas preguntas por escrito en la página de Factor Kaiser para que nunca las perdamos, para que nunca las olvidemos y las hagamos a diario. Hoy inicia el periodo de prueba de la señora Sheinbaum. Ya acabó la campaña. Y como cualquier política se debe someter al escrutinio público permanentemente. Y nosotros tenemos que hacerlo de manera permanente y disciplinada. Nosotros tenemos que exigir resultados. La resistencia es exigir resultados, exigir rendición de cuentas en todos los temas más importantes. Eso es resistencia. No caer en mentiras, no caer en discursos huecos, no embobarnos ni apendejarnos con los símbolos, sino exigir que nuestros impuestos sean utilizados para el beneficio de todos los mexicanos. Eso es resistencia. Y por eso, viva la resistencia. Una producción de Dixo.